Acción. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Quiero en nombre de Uniremington y en nombre mío, pues darles la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de hoy de ecología humana y medio ambiente. Pues contarles que esta ha sido una semana muy cuestionante, pues por todos los sucesos que están pasando en el país. Hay que tratar de salvaguardar la democracia, hay que tratar de salvaguardar a la sociedad. El problema es que yo creo que a veces las autoridades del país, llámese militares, llámese Policía Nacional o Ejército, en algún momento se han equivocado. Ellos han reconocido sus errores, pero lo que no es concebible es que, por ejemplo, la gente, en un momento de locura, pues por culpa de lo que pasó en Bogotá, salga a la calle a destruir y a saquear y a robar, y los que realmente vienen como llevando del bulto son las personas que nada tienen que ver en la discusión. Ayer varios comerciantes del centro de Bogotá fueron robados, supermercados. Hoy escuchaba a un propietario de un establecimiento que construyó con tanto sacrificio su almacén, y anoche en un momentico, en cuestión de minutos, la gente entró, lo saqueó. ¿Y qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver saquear con un problema que la gente estaba protestando por lo de la Policía Nacional? Entonces a veces como que no hay coherencia, no hay coherencia. Y una de las cosas que tiene la ecología humana es que nosotros tenemos que salvaguardar el ecosistema donde nosotros vivimos y donde nosotros diariamente habitamos, pero también tenemos que hacerlo de una manera coherente. Entonces a veces a la gente le falta como mucha disciplina. Yo digo que falta mucha cultura ciudadana. Y pues lastimosamente lo que pasó ayer, o sea, así como hay policías que se equivocan, hay también la policía. Imaginen, más de 100 policías heridos. Hubo una batalla campal en Bogotá. Entonces es una situación pues muy lamentable. Lo otro, ya vieron ayer, la Organización Mundial de la Salud contó de que posiblemente no vamos a tener vacuna hasta el 2022. Todo lo que se está desarrollando solamente está en proceso de estudio. No queda más que nosotros seguir aquí salvaguardando nuestra salud, siguiendo con todas las sin normatividad que el Estado dio, guardando el distanciamiento social, lavándonos muy bien las manos, usando el tapabocas y cuidándonos mucho. Ya cuando estemos en casa compartiendo lo de la casa, pues de pronto ya como volver pues allí ya en el encuentro del hogar, pero hay que tener mucho cuidado pues para que no nos vamos ni a contagiar ni a contagiar a otros. Y entonces pues todavía aquí estamos con estas clases telepresenciales. Algunos muchachos han vuelto a la universidad. He recibido comentarios de algunos: don Carlos, volvimos, pero realmente no nos sentimos como bien, porque eso de estar uno separado del otro, el contacto físico. Entonces ya les había advertido, pero igual es muy respetable la decisión que cada uno tomó. Y vuelvo y le digo, así como a unos les ha gustado volver a la universidad, hay otros que definitivamente dicen: yo telepresencial estoy muy bueno, porque yo llego a mi casa a las 6, me coloco la pijama, me pongo a escuchar el encuentro tutorial, y realmente lo disfruto mucho. No tengo que coger bus, no tengo que salir con el frío a coger la moto, o a coger el carro, o a coger el megabús, o a coger bus para venirme a mi casa. Entonces me siento muy bien. Entonces todas esas cosas hacen parte de todo este proceso, un proceso que nunca vamos a olvidar. Ténganlo por seguro que este COVID-19 nunca lo vamos a olvidar. Ha sido un año muy raro, el tiempo se nos ha ido, ya llevamos 6 meses en esto. Entonces ha sido una situación que pues que yo creo que nunca olvidaremos, y que ustedes para la posteridad como jóvenes lo podrán también contar. Ahora les voy a compartir un documento. Hay un médico italiano que por ahí sacó algo, lo del COVID. Lo saco porque se los coloco a colación, porque ayer se los coloqué a los estudiantes de geopolítica, ahora se los voy a colocar a ustedes, porque hoy el tema es la geoeconomía y todo lo que tiene que ver su participación en el aprovechamiento de los recursos naturales en el mundo. Entonces es un tema que es muy discutible,
qué hay detrás de la vacuna. Eso no lo podemos asegurar, ya se los había también comentado por ahí, como en un primer encuentro tutorial. Hay como todo un hermetismo en relación a lo que está pasando. ¿Por qué naciones como Inglaterra y Francia pararon en 150 y el otro en 200? China paró en 80, que fue donde apareció todo. Y nosotros ya vamos, es que la quinta nación del mundo que más contagiados. Hoy creo que íbamos casi a llegar o estamos llegando a 700.000 contagiados. Aunque ustedes también se han dado cuenta la falta de cultura ciudadana. Todo el mundo, cuando dijeron que volvíamos ayer que estuve en Pereira y esta mañana que estuve en la universidad, me parece increíble ver la falta de responsabilidad que tienen algunos ciudadanos pereiranos. Yo vi gente muy tranquila, sin tapabocas, vi gente muy tranquila riéndose a las carcajadas y compartiendo y como si nada. Y en los transportes vi la montonera de gente y no sé, la gente como que, no sé si es que no le tienen miedo o están tomando la cosa como muy deportivamente. Entonces, la reflexión de hoy, pues antes de comenzar el tema es ese. Es una realidad que tenemos que vivirla y pues si los demás no se quieren cuidar, nosotros sí tenemos que tomar responsabilidad social, porque recuerden que primero está nuestra salud y en segundo lugar la salud de nuestra familia, papá, mamá, los hermanos. Algunos de ustedes ya tienen hijos, entonces que no vayan a pasar una situación así, pues que de pronto se vayan a complicar las cosas. Entonces ya vamos a entrar en materia. Solamente me falta Leison que llegue. Les agradezco. ¿Quién será esta otra Valentina? Otra Valentina. Buenas noches. ¿Con quién llegó ahí, por favor? Otra Valentina. Tengo a Luis Enrique. No, no me faltan más Valentinas. Bueno, vamos a ver. ¿Será Leison? Bueno. Entonces, muchachos, vamos entonces. Ah, Valentina Agudelo. ¿Y qué pasó? Se había salido y volvió. Ah, bueno, Valen, bienvenida, ¿no? Está bien. Bueno, entonces voy a compartir aquí el documento que vamos a ver para esta noche. Un documento que pues espero que les guste mucho. Vamos a hablar hoy de la geoeconomía y el sistema internacional. Hay una relación de conceptos en relación a esta geoeconomía. Hay un sistema internacional, ahora 8 días lo vimos. Ese sistema internacional habla de un nuevo orden internacional, un nuevo orden de las cosas. Lastimosamente para el mundo de hoy estamos manejando una tendencia al consumismo, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir y sin medir los agravantes que tiene el consumir. Uno de los agravantes que tiene cuando se consume mucho es que originamos más cantidad de basura. Por ejemplo, el año pasado una organización europea hizo un estudio para determinar cuántos kilos de basura promedio en el mundo diariamente se hace por persona y el resultado dio 2,5 kilos. Entonces ustedes imaginan 2,5 kilos de basura. El mundo se está llenando de basura. El mundo se está llenando de basura, el mundo se está llenando de residuos. Nos invitan a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Compramos aparatos electrónicos, compramos ropa, compramos papel, compramos, o sea, todo lo que tiene que ver para el diario vivir del ser humano y cada vez contaminamos más. Resulta de que ese nuevo orden internacional entonces está presente en dos esferas, uno en lo político y el otro en lo del medio ambiente. Y hay un tercer punto que tiene que ver con lo económico. Ese BRICS y ese CIBEX es el nuevo orden mundial en relación a los países, ahora lo vamos a ver. Y en lo político, todo se transforma después de los atentados del 11 de septiembre. En el medio ambiente, entonces aparece, si se puede decir así, un plan estratégico del mundo para crear el uso de unas nuevas energías. Y ahora les voy a contar cuál es el uso de esas nuevas energías. Entonces, cuando hablamos aquí en conceptos del orden internacional, entonces hace referencia a la estructura sistemática que regula esas interacciones entre todos los actores del mundo. ¿Cuáles son esas interacciones? Pues vuelvo y les digo, el comercio, la sociedad, las culturas, las civilizaciones, todo lo que tiene que ver en relación pues al ser humano.
El 9/11 es la sigla utilizada para designar los atentados terroristas del grupo Al-Qaeda contra el Centro del Comercio Internacional en Nueva York, en Estados Unidos. Eso pues ya saben que fue comenzando el siglo XXI. Allí hay una cosa, hoy por hoy en el mundo hay una tendencia, hay un conflicto bélico donde Occidente está es que en guerra con, Oriente está en guerra con Occidente. O sea, nosotros los que vivíamos en Occidente no sabíamos que ellos estaban es que en la Guerra Santa. Y en este momento, pues los grupos musulmanes más que todo, que son grupos islamistas y que son grupos extremos, pues manejan ese tema de la religión muy en contra del poder económico y del poder comercial en el mundo. Entonces ellos es que están en guerra con Occidente y pues allí es donde justifican todas sus acciones. ¿Qué es el BRICS? Es una sigla usada para designar a las economías emergentes. ¿Cuáles son las economías emergentes? Algunas. Está Brasil, Rusia, India. Y en el documento me colocan a China, pero yo a China yo lo saco del BRICS, porque es que China hoy por hoy, es más, me atrevo casi que a decir que en este momento China es la gran potencia mundial a nivel comercial porque la China se apoderó del mundo. Y así Estados Unidos diga que no, que ellos y Rusia siguen manejando todo. Miren que la China hoy por hoy, es más, Estados Unidos y Rusia en este momento le deben mucho dinero a la China. Y muchas de las cosas dentro de ese poder político y económico de pronto Estados Unidos y Rusia tratan de manipular un poquito ese poderío comercial que en este momento tiene China y China está haciendo todo por convertirse en el número uno del mundo. Los CIBETS es un acrónimo usado para referirse a estados que están cerca de ser considerados economías emergentes. Entre ellos estamos nosotros, Colombia, está Indonesia, Vietnam, Egipto, Tailandia, está Sudáfrica y también dentro del BRI aparece Israel. Nosotros, por ejemplo, en los CIBELS, además de Colombia, está Argentina, por ejemplo. Y dentro de Sudamérica, Argentina y Brasil juegan un papel, Argentina, Brasil y Colombia juegan un papel importante, aunque no podemos olvidar también a Chile, que Chile tiene un poderío económico bastante representativo en el continente y además ellos de pronto en recursos naturales no son tan poderosos como Brasil y Colombia, pero ellos ahí tienen su participación dentro de esa nueva esfera del mundo, de ese nuevo orden mundial. Las nuevas energías entonces están constituidas por las energías consideradas como limpias. Está la energía solar, la eólica y la hídrica. En este momento tenemos un problema muy particular que es el problema que se está presentando con Hidroituango. Colombia anteriormente compraba energía. Hoy en día Colombia es uno de los grandes, si se puede decir así, productores de energía en el mundo. Y tenemos embalses como el embalse de Ituango, un embalse que en este momento, pues en estos días ha dado mucho que hablar y ya habíamos contado que la realización de esa obra fue muy compleja porque ha sido la primera vez, o creo que la segunda, creo que pasó también en Francia o en algún otro lugar del mundo, donde se tuvo que cambiar totalmente el cauce de un río para llevar la hidroeléctrica. Entonces ese fue el caso del río Cauca que yo les comentaba, que fue un hecho muy discutido a a nivel ambiental. Bueno, vámonos entonces ahora a qué son esas economías emergentes. Durante los últimos 15 años, varios estados han marcado un notorio cambio en la tendencia tradicional de su crecimiento económico. Esta nueva tendencia los ha acercado a niveles de desarrollo similares a los de los estados industrializados. Nos encontramos entonces ante un nuevo escenario en que las llamadas economías emergentes comienzan a tener un rol representativo. Sus niveles de crecimiento, la densidad de su población y la participación del Producto Interno Bruto Mundial los convierten en futuros ejes dominantes del mercado y de la economía internacional. ¿Cuál es la dinámica que está pasando en relación a ecología humana en el mundo, muchachos? Es muy sencilla. Por ejemplo, mientras hay naciones que se han envejecido totalmente,
En este momento, por ejemplo, China, desde el año pasado, tomó, hasta el año pasado solamente una familia china podía tener un hijo. Ahora el Estado chino, como su población se envejeció, permite de que las mujeres jóvenes chinas puedan tener más hijos jóvenes, puedan tener más hijos como ellas son jóvenes, pero el primer hijo es responsabilidad de ellos, pero el segundo y el tercero, si lo llega a ver, el Estado chino entrega una indemnización o entrega un emolumento para que Canadá, por ejemplo, en este momento es un país que también se envejeció, Países Bajos. Ellos, por ejemplo, ahora hay unas políticas de Estado donde Canadá ha recibido muchos latinos. De acá de Colombia se ha ido muchas familias jóvenes, muchachos, donde lo único que pide el gobierno canadiense es que para su adaptación durante un año les enseñan inglés y francés y en el segundo año, cuando ya han aprendido inglés y francés, presentan unos exámenes y el Estado le da trabajo y todo eso, pero la obligación es ir y asentarse en allá y tener una familia. Entonces, miren ustedes cómo hay cosas que son muy representativas para esa economía emergente. El mundo empieza a dar un cambio, pero una de las grandes problemáticas que tiene el mundo es que hoy por hoy somos muchos. Somos más de 7.500 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Y como decía un pensador por allá en la Edad Media, Roberto Malthus, que decía que el mundo se iba a ver enfrentado en el futuro a un problema muy grave, que mientras la población crecía de manera geométrica, los alimentos no iban a poder crecer de manera geométrica, sino de nivel geométrico, aritmético. Y que iba a llegar un momento donde no iba a haber, como dice la canción del Combo de Puerto Rico, tanta cama, no a haber cama para tanta gente. Entonces, hoy por hoy, una de las grandes problemáticas que tiene el mundo de hoy son ese problema, el de la pobreza extrema y el de la hambruna. Entonces ese balance económico comienza a cambiar a partir del año 2000. Empiezan a aparecer esas economías avanzadas, comienzan a perder participación en el mercado global algunos países y empiezan a aparecer las economías emergentes. Ventajas, por ejemplo, Colombia, ahora vamos a ver cómo ha presentado un crecimiento demográfico pues no el que se esperaba, porque el año pasado, antepasado que hicimos el censo, todo el mundo pensó que Colombia iba a llegar a los 60 millones de habitantes. Y apenas vinimos a llegar el año pasado, como en diciembre o noviembre, a 50 millones de habitantes. Una de las cosas que sí tenemos, la abundancia de los recursos naturales, tenemos unos bajos costos de producción y aquí en Colombia en este momento, por ejemplo, y en los países emergentes se debe presentar una estabilidad macroeconómica. Bueno, entonces en este escenario se configuran varios grupos de estados de los cuales sobresalen los denominados BRICS. Entonces está Brasil, está Rusia, está India y está China. En este estudio, como este documento es del 2016, China todavía no había llegado a ese poder que tiene hoy en día en el 2020. Esos cuatro naciones representan el 43% de la población mundial, o sea, 2.918 millones de personas, y representan el 25% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, producen 11.364 billones de euros. El 20% de la inversión es extranjera, el 5.32 tiene un crecimiento económico promedio y son la segunda, la séptima, la novena y la décima potencias económicas. Entonces en ese momento la segunda es China, la séptima es la India, Rusia, la novena es la India y el número 10 lo tiene Brasil. En cuanto a la inversión extranjera, tienen el puesto número 1, 22, 9 y 19 en el ranking de exportaciones. Ya se imaginan cuál es el 1, China, en cuanto a sus exportaciones. Bueno, si bien el término BRIC fue acuñado en el 2003 por el economista Goldman Sachs, Jim O'Neill, no fue sino hasta el 2008 que dichas naciones hicieron sinergia y comenzaron a trabajar juntas bajo la idea de que son potenciales como economías emergentes. Durante este periodo han realizado 5 cumbres. La primera fue en el 2009 en Rusia, la segunda fue en el 2010, la tercera en China en el 2011, la cuarta en el 2012 en la India y
La quinta fue en Sudáfrica en el 2013. ¿Qué pasó en todas estas 5 cumbres? Entonces se aprobó la creación de un banco propio con el fin de financiar proyectos propios y un mecanismo de reservas comunes. Hoy por hoy, China es el gran, a pesar de que tenemos un banco mundial, China es el país que más dinero presta a otras naciones del mundo. Mire Venezuela en medio de esas crisis y hace poco recibió una ayuda económica de creo que fue como de 400 o 500 millones de dólares de parte. Señor, sí, tranquilo, tranquilo. No, la grabación queda y luego lo ves. Tranquilo, que yo sé que tú estás en el trabajo de la alcaldía y no hay ningún problema, ¿ok? Tranquilo, Andrés. Bueno, bueno, que Dios te bendiga. Bueno, continúo. Y además de eso, entonces China, por ejemplo, hoy es el papá, el chacho, en la parte, si se puede decir, económica del mundo. Y muchas naciones del mundo le deben a China. Lo que yo a veces pienso es esos dictadores cómo se conservan en el poder. Mire, Venezuela, Maduro acabó con Venezuela, Maduro acabó con todos los entes económicos y sociales en Venezuela. Venezuela es un país que está prácticamente en este momento caminando sobre la ruina. Y este hombre que lo sostiene en la presidencia, y qué pesar de la gente que vivía en Venezuela, que en su momento llegaron a tener una mejor calidad de vida que en Colombia. Y miren ustedes, lo que pasa es que el daño que le hacen los políticos a cada una de las naciones es una cosa loca. ¿Por qué? Porque empiezan a imperar primero los intereses particulares que por los intereses colectivos. Entonces ya cuando ellos suben, dicen que sí que van a trabajar por la comunidad, pero finalmente todo pasa a otro lado. Igualmente ellos piden una reforma más rápida y mayor peso en el Fondo Monetario Internacional, que son los docentes de control económico en el mundo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y le piden al Banco Mundial que promueva relaciones de igualdad entre países en lugar de mediar entre el norte y el sur. El problema es que el Banco Mundial es totalmente manejado por Estados Unidos. Entonces, de pronto estas naciones hacen si se puede decir así, ese apretón, buscando de que haya una mayor igualdad económica en el mundo. Sin embargo, también es necesario analizar entonces unos elementos en este nuevo grupo que tiene a su favor, así como elementos que que tiene en contra de su desarrollo para la construcción de un proyecto de integración a futuro. ¿Cuáles son esos elementos a favor? Son países con identidades propias pero bien cimentadas, con rasgos culturales muy particulares, porque no es lo mismo la cultura china a la cultura hindú. Por ejemplo, les cuento como cosas así, por ejemplo, dentro de las culturas que, por ejemplo, los hindúes cuando muere una persona ellos lo creman al lado del río Ganges y lo que no se quema lo tiran al río. Entonces son cosas, tienen una cultura muy, 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 muy diferente. El problema, por ejemplo, ellos a pesar de muchas creencias siguen siendo muy partícipes de la descendencia y de la genealogía. Por ejemplo, para ellos es muy importante la descendencia como cultura hindú. Allá está el problema de las castas. El problema que tiene China en este momento, que por ejemplo uno de los casos que llaman más la atención de los chinos, ya vimos que esta pandemia todo empezó por un murciélago. Ellos dentro de su gastronomía utilizan una gastronomía muy variada. Uno que conoce, por ejemplo, lo del tapeo es como una gran feria gastronómica donde usted allí encuentra serpientes, encuentra cucarachas, escarabajos, cucarrones, encuentra perros. Todo eso hace parte de la variedad de la comida de ellos. Entonces son países que tienen unas entidades propias muy cimentadas, pero unos rasgos culturales muy particulares y muy singulares.
Igualmente tenían elementos que ingresan fácilmente a mercados por respeto de identidades propias a los demás. Igualmente han propiciado el crecimiento de nuevos actores como la banca comercial y las instituciones financieras. Por ejemplo, hoy en día hay muchos bancos, más que todo europeos, que hacen presencia en Sudamérica. Hay bancos chinos que ya hacen presencia alrededor del mundo. Hay empresas chinas que ya hacen una presencia muy interesante en el mundo. Huawei, por ejemplo, en esa carrera loca de los de la comunicación y de la tecnología de los celulares juegan un papel muy importante. Han accedido también a una cuota importante de poder en las instituciones financieras internacionales y por último han dado legitimidad a su rol en el escenario internacional. O sea, hoy en día esas naciones son muy participativas y son muy representativas entre todos los marcos económicos del mundo. Elementos en contra. Entonces vamos a hablar, muchachos, de esos elementos en contra. Sus identidades particulares dificultan la integración y la coordinación de políticas, generando que este proceso sea largo plazista. Por ejemplo, China quiso imponer en el mundo, les voy a contar, lo del famoso idioma de ellos, el mandarín. Eso es casi que imposible. Por ejemplo, aquí en Pereira, en la tecnológica, tuvimos una facultad, o tienen todavía una facultad de mandarín, pero eso como que no pegó, porque los muchachos, es que es muy difícil, porque de pronto aprender italiano, francés, que es una lengua que viene del latín, que ya es donde viene el español, es muy difícil uno llegar a otra lengua. Por ejemplo, el problema que hubo en Europa que trataron de implementar para sacar el dólar y colocar el euro, eso tampoco funcionó. Y hay una cosa que es muy importante, aún prima el realismo sobre el liberalismo, los intereses particulares sobre la cooperación. O sea, lo que yo les decía ahora, los políticos, por ejemplo, del mundo, siempre hablan de que van a trabajar por su comunidad, pero cuando ya están en el Estado, cuando ya son presidentes o cuando ya son dirigentes en el ramo político, entonces empiezan a perdurar los intereses particulares. A nivel político no hay homogeneidad de sistemas, o sea, todo el mundo no piensa igual y ahí pues hay como una coyuntura, porque así digan que el capitalismo, yo creo que tanto el capitalismo como eso, esa concepción de los países revolucionarios, no, eso está mandado a recoger. Hoy se habla de un nuevo orden mundial que está determinado por la geoeconomía y la geopolítica. Solo Brasil ha presentado dinamismos y diversificación económica, pero ¿qué es lo que pasa con Brasil? Brasil viene de una crisis pero durísima. ¿Por qué? El presidente da Lula da Silva y la otra, la última que estuvo, me olvido el nombre en este momento, fueron involucrados en casos de corrupción y el país no ha podido salir en los últimos 20 años de esa dinámica. En este momento Brasil pues ha tratado, tiene muchas multinacionales que hacen presencia en el coloso de Sudamérica, pero el problema de la corrupción, si se puede decir, ha lagunado todo ese trabajo que Brasil ha hecho, porque Brasil hoy por hoy, con todo lo que tiene representado en su divisa y en sus mercados de valores, podría ser una de las naciones más fuertes, no tanto para igualar a Estados Unidos, pero sí al menos para estar dentro del mercado de una manera como más alta, como donde pudiese tener mucho más competencia. Igualmente, elementos en contra es que tenían un enfoque regionalista, pragmático, que aún no se materializa. Ellos, primero ellos y después los demás. Considerando entonces su peso en el sistema internacional, los BRICS se configuran como un buen elemento para la construcción de un nuevo orden internacional por sus características multipolares. En contrarrastre, el poder hegemónico, tanto político como económico, que actualmente ostenta los Estados Unidos de América, sin embargo, aún es muy apresurado predecir su futuro y sus dinámicas continúan funcionando a pesar de los años. La dinámica del mundo hoy por hoy es que Estados Unidos y Rusia siguen siendo las mismas potencias y ya con un tercer, si se puede decir allí, contrincante en el escenario político y económico, que es la China.
Por su parte, otro grupo de economías casi a puertas de ser emergentes hacen entonces su aparición en el escenario internacional. Esas se llaman los CIBETs. ¿Integrados por quiénes? Por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Siglas usadas por Robert Ward, director de Economist Intelligence Unite, y Michael Koeman, de CEO de HSBC, para referirse a las economías que tendrán un alto dinamismo en los próximos años. Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica componen el 9% de la población mundial, o sea, 579 millones. Tienen el 3.4% del Producto Interno Bruto Mundial. Son exportadores de recursos naturales. Miren que ya empezaron a aparecer entonces allí, por ejemplo, ese componente especial que tiene que ver con el medio ambiente. Además tienen un crecimiento económico superior al promedio mundial. El año pasado Colombia estuvo muy por encima del crecimiento del crecimiento mundial. Ahora con lo de la pandemia, pues ustedes saben que la economía está hecha toda una locura. Y además de eso, hay una atracción de inversión extranjera directa. Todo el mundo tiene los ojos puestos en esas naciones. Colombia, yo ya les conté en una clase pasada cuál es el interés de todo el mundo. Colombia tiene una posición privilegiada, tenemos dos océanos y además de eso el año pasado en la Cumbre de la Tierra junto con Brasil fuimos considerados como la gran reserva natural del mundo. Entonces, ese crecimiento económico de estos estados redefine muchas de las dinámicas financieras y flujos de dinero en los mercados, al considerarse como los principales destinos de la inversión extranjera proveniente de los estados industrializados, al considerarlos atractivos. ¿Por qué? ¿Por qué son atractivas estas naciones del ciber para las grandes potencias? Primero, hay poblaciones numerosas y jóvenes, mano de obra barata y bajos costos de producción. Además de eso, abundancia de recursos naturales. Mire que ese es un tema que tiene que ver con, entonces ahí es donde viene lo de la ecología humana en la relación con el medio ambiente. Igual, son naciones que muestran una estabilidad macroeconómica y política y sus déficits son controlados tras superar la crisis financiera internacional. Colombia, por ejemplo, los últimos años ha mostrado un crecimiento muy grande en su economía. ¿A pesar de qué? A pesar de que en este momento en el país se está viendo una desigualdad social que ya les comenté cuando comenzamos el módulo de hoy. Estamos en un escenario bastante tenso porque hay mucho inconformismo, pero mucho inconformismo con las medidas. No decir que el presidente Duque, porque el presidente Duque ya nos hemos dado cuenta, perdonen la expresión, pero está siendo prácticamente manipulado. Él no toma decisiones propias por su grupo político, encabezado por quién, por el expresidente Álvaro Uribe. Y además de eso, a él lo acompañan otros grupos políticos en la administración del Estado. Entonces miren que el problema que nos concierne a nosotros en relación a Colombia es que tenemos unos malos dirigentes políticos donde lo más importante para ellos son los intereses particulares. Sin embargo, al igual que se presenta un buen escenario para las inversiones, tienen en su interior problemas profundos que limitan su desarrollo. Vamos a ver cuáles son esos profundos problemas. Primero, las altas tasas de desigualdad entre las clases sociales, lo que yo les estaba contando. Aquí, por ejemplo, en Colombia no se vive mal, pero podríamos vivir de una mejor manera. ¿Dónde está el problema centrado? De que, por ejemplo, los bancos en Colombia manipulan y ejercen un control prácticamente sobre toda la población. Eso nos lleva a que esas altas tasas de desigualdad, que también tengamos altos niveles de deficiencia en vivienda y por ejemplo en los estratos. El problema fue que también ya nos estratificaron y esa estratificación, mire que yo le pregunto a alguno de ustedes, Karen, ¿qué estrato eres tú? 3. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? 3 o no. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Valentina, ¿cómo Karen? ¿Qué ibas a decir?
y para ti qué es considerar que un barrio es que es bajo o es alto o es qué? No tienen todas las vías pavimentadas. Tú vives en Dos Quebradas o en Pereira? ¿Y cómo se llama el barrio tuyo? Pero a mí no me parece la Horqueta mal barrio. Para que veas, no me parece bajo. No. Pero por ejemplo, te voy a contar una cosa. Lo que pasa es que nosotros dentro de la dinámica de ecología humana hemos dado paso a las construcciones modernas. Creemos que tener una casa en madera no es lo mismo que tener una casa en ladrillo y en cemento. Y ahí es donde aparece en ecología humana el término selva de cemento, donde nosotros cambiamos. Pero por ejemplo en Europa y en Norteamérica la mayoría de las casas son construidas en madera. Pero miren lo que nos ha impuesto en toda la sociedad de consumo, un estrato, el 3. Angélica Duque, ¿cuál es el estrato tuyo? No, Angélica, estoy preguntando a Angélica. ¿Cuál es el estrato tuyo? 2. Imagínate. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Entonces, es como relativo. ¿Y Francisco Javier qué estrato es? No, ¿dónde vive? Es que creen que porque usted vive, por ejemplo, yo conozco gente en Álamos. Yo cuando trabajé en el Calazán, gente que es que vive en estrato 6 y más pelados todo el año. Yo me acuerdo que muchas veces no pagaban el colegio durante el año, sino que venían a ponerse en al día en el último mes. Y hay gente que monta en camionetas lujosas y no tiene tanto capital, sino que viven en estratos. Hay gente que vive, perdónenme la expresión, de la apariencia. Y entonces la sociedad de consumo lo estoy llevando es como hacer ese análisis, por ejemplo, geoeconómico, donde no es significa que, y qué bueno que tocaste eso, no porque se viva en un estrato alto se puede tener dinero. Entonces, ¿tú en qué estrato, tú qué estrato eres? 5. Imagínate, y estás diciendo, ¿me mides por lo que soy 5 o por lo que tengo en el bolsillo? Hoy en día en la pandemia todo el mundo está corto de recursos, porque nos ha tocado hacer un esfuerzo, pero berracamente grande. Aquí llegó Leison. Leison, buenas noches, bienvenido. Nos ha tocado hacer un esfuerzo muy grande para poder sostenernos en medio de la pandemia. Es más, como familia nos hemos tenido que unir, porque yo le hago una pregunta a los 8 que están aquí conmigo. ¿Alguno ha recibido un auxilio del Estado? Dígame uno que haya recibido, si recibió o no. O más bien eso es como carreta. Imagínense usted. Y no han recibido nada, no han recibido nada. María Valentina, ¿qué iba a decir? María Valentina, sí le llegó. Pero le llegó una vez o le ha llegado varias veces. Ah, sí, pero son contados. Imagínese, pero somos contados, es contados donde la participación del Estado ha sido efectiva, ¿no? Y por ejemplo, a los de estrato 3, 4 y 5 nos han llegado los recibos de la luz común y corriente, los recibos del gas común y silvestre, el agua común y silvestre. Ahí hay una, están en este momento, claro, en este momento, claro, en este momento hay una investigación de la Procuraduría General de la Nación contra las empresas que distribuyen la energía
porque aumentaron de manera tan grande los consumos de energía. Aunque ellos están justificando que la gente como se quedó en casa y están todos en casa, dicen ellos que se gasta mucha más energía que cuando ninguna persona está en casa. Sí, sí, imagínese usted. Bueno, y otra del... ¿Cómo? Sí, sí. Francisco, ¿tú en qué parte vives? Imagínese. Y en Corales, o sea, Dios mío, la gente más trabajadora, yo digo que Corales casi todo el mundo es de clase media. Y aumentar unos servicios de manera considerable, pues claro, tiene que afectar como sea, tiene que afectar lo que cada uno de nosotros, nuestros ingresos. Y mire, por ejemplo, dijeron que iban a dar unos alivios tributarios a nivel bancario. Y yo les cuento, la cantidad de empresas en Colombia, hace poco colocaba yo como decía, en duda el papel que juegan las empresas de cobranza en Colombia. Porque, por ejemplo, Covino dice que lleva así desde 1952 ayudando a los colombianos, o más bien será robando y estafando a los colombianos, porque qué empresa me he enterado de unos abusos que... Y, por ejemplo, los bancos cómo se indisponen. Les cuento, no me da pena. Hace poco me atrasé en una cuota y me tocó pagar unos honorarios de abogado. Y el contador me dijo, tiene que reclamar la factura de esos honorarios que le cobraron. ¿Ustedes creen que ha habido un Dios posible para que la factura aparezca? ¿Sabe qué me tocó hacer? Quejarme ante la DIAN. Y parece, ya me contaron en la DIAN, que esa empresa de cobranza no factura. Y si no factura va a venir una sanción. Y entonces lo más seguro, yo lo que espero es que me hagan un bloqueo a mí, porque ya por ahí en un data crédito me colocaron que yo era un cliente conflictivo. ¿Y conflictivo por qué? Pues sencillamente porque pido lo real, lo que es, porque no me dejo sencillamente manipular. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos en el sistema financiero, de que se hace y se deshace y no pasa nada, no está pasando nada. Bueno, otro de los problemas que tenemos en Colombia y en estos países de CIBES que tienen contra con los IBETs son los bajos niveles de ahorro. En Colombia no hay en este momento una motivación para uno tener una cuenta de ahorro. Es más, ustedes mismos lo han vivido y yo lo he vivido. Dejamos un saldito ahí en la cuenta de ahorros y al mes volvemos y ya no hay nada. Y el banco dice que sencillamente que nos cobraron la cuota de manejo. Imagine, el negocio de Bancolombia tiene 24 millones de tarjetavientes. Y solamente por uno entregarle una tarjeta le cobran 11.000 pesos. Entonces, multipliquen 11 por 24 millones, ¿cuánta plata le entra a Bancolombia sin tener que mover un dedo mensualmente? Ese es el problema de los gobiernos, que entregan la operación bursátil a empresas, a los grupos empresariales, a los grupos económicos empresariales, para que sencillamente se lucren. Y por eso es que en las campañas políticas colocan todo el dinero del mundo para sencillamente acomodar presidentes y acomodar ministros y a nosotros entonces ponernos a pagar impuestos. Bueno, y ahí también uno de los problemas grandes de los CIBETs es la alta propensión marginal a consumir. O sea, a pesar de nosotros, miren por ejemplo lo que pasó con los famosos días esos de donde todo había bajado. La gente se desbordó y se fue para la calle porque habían grandes promociones y el cuento que sacó el Estado era que nos iba a cobrar el IVA. Y entonces tenemos un deseo, la gente, yo siempre he dicho, si uno no tiene dinero para comprar cosas suntuosas, ¿para qué se va a meter en esas cosas? Uno tiene que ser medido, pero la gente, por ejemplo, ese día recuerdo que todo el mundo era gastando con tarjeta de crédito
para comprar un televisor de 60 o de 70 pulgadas que valía muy económico y ahora yo sé que están pasando las duras y las maduras para pagar, porque sencillamente qué, o sea, eso hace parte de nuestra cultura, en meternos en cosas que realmente no podemos tener. Entonces el futuro se encargará de decir cómo se desenvolverán estos grupos en un escenario internacional, con qué tipo de dinámicas, con unas dinámicas altamente aceleradas en todos los niveles, partiendo de unas consideraciones políticas y llegando a aspectos socioculturales. Entonces, hay una preocupación muy grande porque igual nosotros, la tendencia de nosotros es que somos un país en vía de desarrollo, somos un país tercermundista, somos un país donde nosotros tenemos muy buenos recursos y donde la gente en Colombia es muy cuidadosa para gastar. Pero con los nuevos retos de la geopolítica y la geoeconomía, miren lo que hace la publicidad constantemente, crearnos necesidades. Y a veces yo gozaba mucho con un cuento de mi mamá. Mi mamá es una compradora impulsiva y ella es pensionada de Telecom. Y me da risa porque a veces compra zapatos y los guarda en el closet y a veces llego y se los encuentro empacados y le pregunto, venga madre, ¿y esos zapatos? Ah, los compré hace como 2 o 3 meses, pero no me los he puesto. Y mamá, ¿y para qué los compraste? ¿Por qué no te guardaste la platica? Ah, pero en algún momento me los pongo. Y conozco cantidad de mujeres que son compulsivas, compradoras compulsivas. Salen, miren por ejemplo, la mentira más grande, usted entra, a mí me da mucha risa porque usted entra a cualquier almacén y le puede quedar muy feo el vestido, pero la vendedora le está diciendo, ¿cómo le queda de bonito? Cómprelo, qué belleza. Uy, y se ajusta el color de sus ojos y de la piel. Y la mujer que es compradora compulsiva, compra. Entonces estamos en el mundo del consumismo. Eres tú, María Valentina, tú eres compradora compulsiva. Ay, al que le caiga el guante que le chante, pero no, y me imagino que tienes cosas que ya compraste, porque me lo dicen amigas, lo compré una vez y me lo puse una o dos veces y no lo volví a usar. Imagínate. Entonces tienes que organizarte porque ya después cuando te cases y ya, o si no te has casado y cuando ya tengas una familia, uno tiene que medir muy bien en qué invierte el dinero. Porque el dinero, claro, uno de soltero, uno se da la gran vida, pero después cuando ya tiene una familia o todo, ya tiene que luchar ya por un componente más especial. Pero entonces vuelvo y les digo, esa es una de las problemáticas grandes que tienen los países en vías de desarrollo y más en el caso de nosotros, Colombia y en Latinoamérica. Bueno, entonces vamos ahora sí al otro tema, vamos a hablar qué es eso de las nuevas energías. Ahí están las hidroeléctricas, el gas natural y las energías renovables. Eso sí tiene que ver directamente con el medio ambiente. En la última década del siglo XX, este siglo XX ha estado marcado por un renovado interés por la preservación del medio ambiente. Esta tendencia conservadora viró el interés hacia métodos alternativos de producción de energía. Entonces, por ejemplo, el petróleo no es que se esté agotando, sino que el mundo se dio cuenta que el petróleo es un contaminante número uno del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, del petróleo sale la gasolina y la gasolina produce el dióxido de carbono, que es lo que los vehículos queman cuando hace combustión la gasolina en el motor. Eso está produciendo graves, graves, graves daños al medio ambiente y en especial pues la contaminación. ¿Qué pasó con esas nuevas energías? Entonces, durante las últimas décadas de energías renovables han mostrado ser el camino ideal para enfrentar la amenaza del cambio climático. Ya saben que el mundo está loco en relación a qué? A ese medio ambiente, a ese cambio climático. En Cartago, ¿qué temperatura tuvieron hoy? ¿Sabes? ¿Saben qué temperatura tuviste hoy en Cartago? Angélica. Pero está más o menos que 29, 30 grados, o Cartago a veces se pasa de los 30. Ah, estaba haciendo frío. Ah, se pasa de los 30. Imagínate.
Imagina, hasta 35. Y uno en Pereira a veces a los 27 grados está que sale pitado. Y por ejemplo, Francisco que vive en Corales, la temperatura en Corales es más alta que en el centro de Pereira por su cercanía a Cartago. ¿Qué temperatura normalmente hace en Corales, Francisco? Alta, ¿cierto? Alto. Óigalo como dice que Cartago alto. Muy bien, Francisco. Entonces, imagínese, es que hemos tenido unos cambios a nivel climático y eso se está viendo representado. Entonces, en este escenario se perfilan estados que lideran el cambio hacia métodos productivos de desarrollo sostenible. Lo primero que pasó con las nuevas energías, entonces, el sol es un elemento natural y dijimos, bueno, y del sol podemos sacar energía, entonces aparecieron los paneles solares, aparecieron una cantidad de formas de producir energía, la solar. La hídrica, bueno, estamos en un país donde tenemos cantidad de corrientes y de ríos y tenemos dos océanos, podemos entonces también producir energía hídrica. Y la eólica, ¿quién me dice que es la energía eólica? ¿Quién sabe? ¿Producida por el qué? Muy bien, Francisco, muy bien, Francisco. Por los molinos de viento. Por ejemplo, un país que es líder en esto es Inglaterra. Ustedes han visto que colocaron frente a las costas de Londres, a la costa de Londres en Inglaterra, colocaron unas hélices. Esas hélices producen energía eólica y ellos están tratando en este momento de reemplazar, dando energía para su país, para Inglaterra, en relación a esa energía eólica. Bueno, entonces el agua sabemos que es el compuesto químico que posibilita la vida como la conocemos en el planeta Tierra. A pesar de ser el compuesto de más abundante de todo el globo, solo una cuarta parte de esta agua es potable y apta para el consumo humano. Además de esto, las fuentes de agua son cada vez más amenazadas por el cambio climático y los niveles de contaminación ambiental. En eso Colombia y Brasil le llevan una ventaja, pero grandísima, grandísima, grandísima al resto de países en el mundo. Los que han tenido la oportunidad de ir a Europa se dan cuenta que uno en Europa una cuenta de hotel le puede salir más barata que el consumo del agua. 2 o 3 bañadas valen más caro que el mismo hospedaje en un hotel. Por ejemplo, países como Dubái en este momento le están apostando a la producción de agua potable, sacando agua del mar, pero eso no es lo mismo, porque se pierden todas, si se puede decir así, la composición del agua y toda la riqueza que aporta el agua al organismo. Es más, sin el agua no habría vida humana. En ese orden de ideas, este compuesto cada vez está más escaso y está redefiniendo los intereses globales. ¿Los intereses de quiénes? De las grandes potencias, muchachos. Miren, les voy a contar una cosa. China hace poco invirtió en una zona cerca aquí a Pueblo Rico en Risaralda. Compró una gran parte, una empresa china compró, ustedes saben que el Chocó es la zona más lluviosa del mundo, y compraron varios terrenos allá porque saben que el futuro de la humanidad no va a ser el petróleo, sino que va a ser el agua. Es más, eh, como ese es un interés global, hoy por hoy el punto en que un futuro cercano la geoestrategia mundial estará orientada a esa tenencia de las fuentes de agua para garantizar la supervivencia del planeta. Muchos estados han aprendido a utilizar la energía que se deriva del agua mediante la construcción de centrales hidroeléctricas. En estas se aprovecha el movimiento natural de las caídas de agua para generar energía limpia. Otros estados han aprovechado zonas propicias para la generación de energía a través de corrientes naturales, de viento,
mediante hélices, lo que la corriente eólica, mediante hélices correctamente instaladas que generan energía producto del movimiento que genera el choque del viento contra las mismas hélices. Mientras esto sucede, en las regiones escandinavas, las grandes potencias árabes están comenzando a aprovechar la energía derivada del aprovechamiento de los rayos del sol mediante la utilización de inmensos paneles solares. Miren, a mí hace poco vinieron a ofrecerme paneles solares aquí donde yo vivo. Lo que pasa es que me pareció muy costoso, muy costoso. Yo por ahí de pronto compré en Home Center algunas cositas para adornar los jardines en la noche. Y es muy bonito porque esas cositas están clavadas en el césped y en la noche se prenden solitas automáticamente. Pero también tienen su vida útil, porque hay algunas que ya compré hace un año y se fundieron. Pero realmente el costo que uno hace es muy pequeño porque recuerdo que me costaron como 9 o a 10 mil pesitos cada una de ellas y para un año pues ustedes imaginan el ahorro de energía es muy representativo porque imaginen ustedes cada lamparita cuánto me gastarían de energía de la que común y corriente me llega aquí donde yo vivo. Entonces la energía, ahí es donde uno ve la importancia que tienen esos paneles solares. Sin embargo, las fuentes de energía contaminantes siguen teniendo mayor proporción en la gráfica de energía global. Entonces, ¿cuáles son esas energías globales o esas energías que el mundo ha venido manejando? Todas son contaminantes. El petróleo, el carbón, el gas. Gracias a Dios ahora está apareciendo el gas natural, que el gas natural no contamina tanto como ese gas de pipa. La energía nuclear, la biomasa, la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica y la de biocombustibles. Entonces, miren ustedes, la que más consume es la de petróleo y la del carbón. Y ustedes miren, por ejemplo, la de biocombustibles es casi del 0.2%. La geotérmica también es, mire, 0.2%. Y la eólica también muy pequeñita. Está como en el 0.2, 0.3. La verde es la hidroeléctrica, que es la del agua. La 4 es la de biomasa. La 6 es la nuclear. Entonces, miren, lo que más contamina en el mundo, según el consumo de energía global, es el petróleo y el carbón. Y hoy por hoy son dos derivados que prácticamente están saliendo del mercado de manera rápida porque el mundo no puede seguir arriesgando esa proporcionalidad y ese gasto que se tiene en, eh, en el ámbito, si se puede decir así, mundial. No se puede seguir abusando de acabar con nuestros ecosistemas y de acabar entonces con el medio ambiente. Bueno, este tema de Colombia Análisis de la Economía ya es para dentro de 8 días. Voy a dejar de compartir y entonces ya me voy a ir con ustedes para que compartamos un poquito la reflexión de lo de Coca-Cola. Ahora rato había comenzado, ¿con quién fue que estuve hablando? Fue con Angélica que estuve hablando del tema de la Coca-Cola, ¿cierto? Bueno, ¿quién quiere tomar la vocería? A ver, cuénteme cómo les pareció. Francisco, ¿vio el documental de Coca-Cola y la mentira de la montaña de basura? Bueno, ¿quién además de Angélica? Angélica, a ver, compártanos un poquito eso que vio para que motivemos al resto del grupo. Sí, de Coca-Cola. Su sede principal está ¿dónde? En Francia, ¿cierto? Y fue creada en Estados Unidos. Todos los ha incumplido.
Sí, sí, muy bien. Empezaron muy bien. Entonces, miren, lo que acaba de decir Angélica, la posición de Coca-Cola es una posición desleal, es una posición que invita a que el mundo tiene que estar más comprometido, las multinacionales tienen que estar más comprometidas con el medio ambiente, porque no se puede seguir abusando de esa manera de la salud y de además de eso, de esa contaminación medioambiental que está apareciendo en el mundo, porque la situación se vuelve muy dramática porque ellos ahí muestran, por ejemplo, en algunos países asiáticos, esas montañas donde China compraba el PET. El PET es el plástico donde se empaca la gaseosa. Y resulta de que muestran ahí en el documental esa cantidad de playas llenas y en Colombia también pasa. Aquí porque nosotros cuando vamos a Cartagena y a San Andrés nos quieren mostrar la parte bonita, pero en la noche están unos carros toda la noche haciendo limpieza de playas, porque ríanse la cantidad de material plástico que llega a través de los océanos y es generalizado. Lorena que vio en la montaña de usted lo de la isla, ¿a quién le tocó la isla de basura del grupo? Sí, bien pueda, Francisco. Qué bien, excelente, excelente. Mm, años, años, años. Vea, Francisco, gracias por ese comentario. Hace 2 años en la universidad hubo un trabajo de emprendimiento de un grupo, creo que era de logística, donde ellos finalmente terminaron creando una empresa para la fabricación con las mismas llantas de muebles. Hicieron unas cosas tan hermosas y yo no sé, al fin les perdí el rastro, pero ellos están muy motivados de seguir con la idea porque era una idea de negocio bastante buena. Es más, creo que ellos mandaron al fondo a emprender y como que algo les aprobaron, porque es muy importante hoy en día tratar de tener un equilibrio ambiental en relación a que podamos utilizar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en la Universidad Católica de Pereira hubo un proyecto hace 2 años con las mismas botellas PET que estaba ahora hablando en Angélica. En Pereira desarrollaron un proyecto para construir una casa. Claro, las botellas llenas como que eran de cemento o de algo, no recuerdo bien, pero podemos de pronto ayudar un poquito al medio ambiente a crear ese equilibrio. Y esa forma que dice Francisco de construir y fabricar esos bolsos es una manera muy ejemplar también en la que le podemos ayudar al medio ambiente. Bueno, muy bien Francisco, gracias. Angélica, gracias. ¿Quién más quiere? María Valentina, Valentina Gudelo, Lorena, Valentina Castaño, Karen, ¿quieren hacer alguna participación en relación? ¿Ya vieron el video de Coca-Cola y la montaña de basura? Bueno, entonces para que lo vean. Lore sí lo vio porque me mandó la reflexión hoy. Lore, cuénteme, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?
Ay, sí, señora. Los cetáceos, cuando salen las ballenas, las orcas, las focas, las morsas, todo lo que sale, hasta en pingüinos. Sigue, Lorena, sigue, cuéntanos. Residuos de basura. ¿Y qué cantidad de basura? Porque le sacan no solamente plástico, de todo. Yo les conté, yo les he contado que el océano da una educación muy ejemplar en relación al mismo ser humano porque hacen, hacen esa separación. Bueno, ¿qué más, Lore? Cuéntanos. ¿Qué más te llamó la atención en el documental? Sí. Mm. Usted vio los datos de la fábrica, que por producción se sacan como 85.000 gaseosas y en un día producen millones de botellas, millones de botellas de Coca-Cola y de Fanta. Y finalmente, imagine, Coca-Cola produce millones y millones y millones y millones diariamente, pero no hace nada, pero nada para erradicar el problema de la contaminación de ese plástico PET. Bueno, muy bien, Lore, ¿qué más? ¿Qué más quieres comentarnos? Y vio todas las personas que viven de recolectar de recicladores de eso, ganándose diariamente $1. Ustedes se imaginan, Lore, ¿y usted con $1 viviría aquí en Colombia o no? 3.000, se ganan 3.400 pesos y con eso tienen que comer. Ese es uno de los problemas que está viviendo mediáticos, está viviendo África. Por eso se están presentando las hambrunas y todo el problema de la pobreza extrema, porque la gente no tiene recursos para sobrevivir. Imagínense nosotros en Colombia que tenemos un salario mínimo casi de 1.000.000 de pesos y hay otros países suramericanos donde hay gente que no se gana ni siquiera los 500 y 600.000 pesos. Y entonces uno dice, ¿y cómo viven? Es una situación muy lamentable y lo que se ve en el video es una... Y vio también los basureros y vio las playas, Lore, cuéntale a sus compañeros cómo son las playas y en especial de plástico, de puro plástico P. Bueno, y eso te invita a ti a qué? ¿Qué conclusión sacaste tú de ver el video? Sí, o sea, no se comprometió. Listo. A ver, muchas gracias entonces Lore. Le quiero preguntar a María Valentina, a Valentina Castaño y a Karen, ¿vieron el documental ustedes tres o no? María Valentina, Karen, bueno, ¿y Valentina Castaño lo vio o no? Bueno, porque hay una parte muy interesante ahí donde hacen unas reuniones, Angélica de pronto nos puede ampliar eso, hacen unas reuniones con los directivos de Coca-Cola. Y el presidente de Coca-Cola, después de que se había comprometido y llevan todo, y a la periodista que está haciendo la entrevista, siempre le dicen, estamos comprometidos, pero la periodista vuelve y les cuestiona, pero es que ustedes se comprometen y no hacen nada. ¿Y cuál es la posición que toma Angélica en los directivos? ¿Tú lo analizaste o no, Angélica?
trata siempre de evadir la responsabilidad que tiene Coca-Cola sobre eso. Entonces, es una posición, y vio el empleado que tuvo Coca-Cola, que él cuando se despidió de Coca-Cola, él recomendó que la empresa debería de seguir produciendo Coca-Cola con el vidrio, lo que tú ya habías dicho ahora. Y ellos también hacen caso omiso a esa recomendación que dan en relación de la importancia que tiene utilizar el vidrio. Aunque el vidrio en su momento también trajo sus consecuencias. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que el año pasado, antepasado, por ejemplo en Australia muchos de los incendios forestales que se producen son producto de que la gente va a acampar. A veces deja los fogones que hacen para comer prendidos o dejan cenizas allí que no apagan bien, no echan agua, o la otra es que quiebran elementos, el vidrio en contacto con el sol, la reflexión produce que se originen esos incendios de gran escala. Y ustedes se dieron cuenta en Australia, por ejemplo, a comienzos de año, toda la cantidad de animales que murieron. Australia, por ejemplo, tenía dromedarios, tenía canguros, tenía algunos animales que ellos habían llevado, y todo eso se quemó, todo eso se quemó. Y fuera de eso, la destrucción de bosques y todo, que ustedes saben que los bosques ayudan a la producción de oxígeno y a la producción de corrientes de viento y de aire puro, que pues protegen a la misma comunidad. Y entonces todo esto se pierde por el mal, si se puede decir así, mal uso que también nosotros como seres humanos hacemos de los recursos. A mí, por ejemplo, no me lo están preguntando. A veces yo salgo de aquí de mi predio y me voy con una bolsita, una bolsa grande de basura. Y yo ya les he llamado la atención a varios de los que viven por acá, les he dicho, venga por favor, enseñarle al niño a que hay que echar todo y yo mismo me encargo, a mí no me da pena, y a veces he traído hasta dos, tres y hasta cuatro bolsas llenas. Ahora en las carreteras, yo que vivo aquí cerca de la autopista del Café, es increíble, fíjense solamente cuando los que montan, Francisco, usted cuando sale a montar en bicicleta, que usted es un líder en eso, ha notado cómo la gente bota la basura al borde de la carretera, ¿lo has visto, no, Francisco? Hmm. Eso es... hmm. Porque eso es muy importante, que la gente tome conciencia ambiental. Y lo que estás diciendo, Francisco, es parte fundamental. O sea, muy bien, yo salgo a hacer mi deporte, pero también tengo que cuidar el entorno, tengo que cuidar mi medio ambiente, tengo que... Y yo he visto que los ciclistas, por ejemplo, a veces tienen unos bolsillos atrás, y los he visto que cuando anteriormente botaban. Pero yo, por ejemplo, a veces bajando en mi carro de aquí para Pereira, he visto de esos buses y de todos los intermunicipales y de carros particulares, se terminan de comer cualquier cosa y tiran todo al borde de la carretera. A veces les pregunto a los operarios de la autopista del Café que si es mucha la basura que recolectan, y me dicen cantidades. La gente le falta tomar mucho, le falta todavía mucho sentido de pertenencia en relación de la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, hoy en día la CARDER, que es la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, les cuento, aquí al frente está el bosque Barbas Bremen, y hace poco vinieron porque los artesanos de Finlandia y de Salento venían a esta zona a coger ¿cómo es que se llama, hombre? Por donde, donde con lo que tejen los canastos, se me olvida. Francisco sabe, ¿recuerda cuál es el nombre de eso? Es que se me olvida. El bejuco. Sobre el bejuco es que van los monos aulladores.
Entonces, si el artesano corta eso, le hacemos un daño muy, muy grande a los monos aulladores. Y eso sencillamente es para... Y entonces nos estaban pidiendo el favor que cuando viéramos los artesanos haciendo eso, que por favor le avisáramos o a la Policía Nacional o llamáramos a la cárcel, porque estamos acabando es con el hábitat de todas las especies animales que hay en esta zona. Miren, por ejemplo, ahí lo que leí al final. La riqueza del mundo es el agua y nosotros, gracias a Dios. Nosotros aquí, imagine, todos los días Dios nos regala un aguacero. Y a veces decimos, ay, qué pereza esta llovedera. Y yo digo, son bendiciones de Dios porque toda esa agua, es increíble la cantidad de agua que nosotros tenemos y de la cual nos beneficiamos, mientras hay lugares del mundo donde es difícil realmente tener agua. Ustedes no saben lo miren, uno de los negocios nuevos de las grandes, por ejemplo, una multinacional como es Postobón, es llevar los jugos KIT y llevar el agua potable de Colombia. Coca-Cola tiene agua manantial. Oiga, Coca-Cola. ¿Y sabe cómo la venden en Europa? Agua de Colombia. Oh, de Colombia. Uy, de Colombia, de la Colombia. Llevan agua. Y ese es el negocio de Coca-Cola. Vender agua. Claro, la venden en el mismo empaque, lo que ahora decía Angélica, en el PET. Pero eso lo venden en Europa. ¿Y cuánto vale una botella de agua en Europa? 3 euros, 9.000 pesos. Y nosotros aquí pagamos, creo que en de uno vale como 900 pesos. En Ara vale como 600 o 700 pesos. Ya la de Postobón como 1.500 y la compramos en la universidad o en una cafetería vale como 2.000. Pero imagínense, en Europa vale 3 euros, 9.000 pesos el agua que nosotros aquí consumimos. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia en relación a esto tan importante como es esa abundancia hídrica que tenemos, nuestra abundancia en el agua. Disfrutémosla, vivámosla. Tenemos dos océanos, tenemos unas costas espectaculares. Ir a San Andrés, el mar de los siete colores, ir a Cartagena y disfrutar de esas playas, ir a Santa Marta. Nosotros somos bendecidos de Dios. ¿Quién ha ido a Caño Cristales? Angélica ha ido, Karen Dayana, alguno, Francisco, ya estuve en Caño Cristales. No, el río de los siete colores, en los llanos orientales. Al cuando tenga la oportunidad de ir, vayan a Caño Cristales. Es espectacular. Lo que se ve en Caño Cristales, uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? Esto parece el paraíso. Colombia, primero antes de conocer el exterior, los invito a conocer Colombia. Tenemos un país maravilloso, los recursos naturales que tenemos son únicos. Lo que decía Francisco ahora, animémonos si nos gusta montar en bicicleta, animémonos si nos gustan las caminatas, animémonos por hacer alguna actividad que esté relacionada con el medio ambiente. A los que les gusta el parentismo, eso que van en el parapente, que van a Pía, también Risaralda hicieron el año pasado un campeonato mundial de parapente. Y uno dice, pero es que todo es esta zona estamos en el centro de Colombia, pero tenemos una riqueza ambiental increíble. Yo ya les conté la historia de la fotógrafa que vino de la National Geographic a lo de las mariposas, cuando ella, una amiga, le había dicho que eran 265, se vino y se fue con la sorpresa que son más de 3.000 especies de mariposas que hay en esta zona, 800 especies de pájaros. Dios mío, la riqueza de la flora y la fauna nuestra. Ver los frailejones cuando sube uno a las altas montañas, ver por ejemplo esas palmas de cera del Valle del Cocora, o ver por ejemplo la cantidad de guaduales que hay en esta zona. Que ustedes, pues donde vaya, Valentina, ¿qué quieres decir? Sí, Valentina, no, no es tanto, no creas. ¿Por qué? ¿Qué te ha parecido caro en Colombia? De pronto sí a veces abusan, por ejemplo, con la comida, que es muy costosa. Pero, por ejemplo, si tú tienes en algún momento en tu casa hay carro y todo eso, lo que más sube, por ejemplo, lo de los peajes.
pero mientras uno puede buscar alternativas. Yo, por ejemplo, cuando me quiero ir para Armenia, me voy por la parte de atrás donde no tengo que pagar peaje. Me voy por Alcalá y disfruto de la ida de Alcalá, paso por Quimbaya, paso por Montenegro y finalmente llego a Armenia sin tener que pagar ese peaje caro de acá, que es un peaje de casi 14.000 pesos de ida y venida, son 28.000 pesos, eso es mucha plata. Entonces, de pronto, pero ya el Estado ha caído en cuenta de eso y entonces están tratando de poner como más factible todas las rutas de Colombia y más en esta zona que es conocida como el patrimonio cultural cafetero, que tenemos cosas. Y de pronto, Valentina, lo que tú dices, no sé, ¿a dónde quisiste? ¿Saliste a algún lugar del mundo? ¿Qué? ¿A dónde estuviste, Valentina? Ah, bueno. ¿Tú dónde vives, Valentina? ¿Tú dónde vives? En Villaverde. Y por ejemplo, has salido a hacer la caminata del nudo? ¿Qué has salido? Has- ¿A dónde has estado? ¿Dónde has salido así? Por ejemplo, aquí en nuestra zona. ¿Has ido a Termales de Santa Rosa? Es muy lindo. Sí, sí, y es muy linda, pero venir por acá por el Mazano no es costoso. ¿Has venido en bicicleta o has venido en qué? ¿Caminando o qué? Muy bueno. Francisco, por ejemplo, que es un líder de eso, de la parte de bicicleta que él me contaba un proyecto que tienen hoy en día. Imaginen que yo estoy aterrado. Estos días varios amigos vinieron a visitarme y han comprado bicicletas de 3 4 5 y es que de 8 millones y me contaban que hay bicicletas, Francisco, hay bicicletas de 25 y 40 millones. ¿Cómo que es todo ese platal? O sea, más que un carro. Y qué tipo pues de bicicletas son. O sea, pues tiene que... Eso es... Ah, usted mandó unas imágenes. Sí, usted mandó unas... Conociendo el túnel de la línea. Venga, pero ¿quién? Venga, Valentina fue la que envió la imagen del volcán, hermosísima esa imagen del volcán. Y Leison, ¿dónde está Leison? Leison se me fue. Leison entró y volvió y se fue. Leison nos mandó un recorrido en caminata, ¿no lo vieron en la... Veo, un recorrido en bicicleta, ¿no lo vieron que lo mandó ahí al grupo de WhatsApp? ¿Sí lo vieron o no? Espectacular. Y esa foto que mandó Valentina, ¿de dónde sacó esa foto? Valentina Gudelo. Espectacular esa foto que mandó. ¿De dónde la sacó? Valen. Esa la tomó, pero le quedó espectacular porque ese es el león dormido, es el Nevado del Ruiz. Espectacular le quedó esa foto. Muy linda. Y vea la fumarola como estaba. Y mejor dicho, ese día estaba que, mejor dicho, estaba eso que hacía erupción. Pero muy interesante todo eso pues que hemos compartido hoy. De verdad que entonces, ¿hay alguna pregunta en relación al tema que vimos hoy en relación a los IBEX, a los BRICS, las energías? Yo creo que fue una información muy generalizada. Vienen dentro del módulo, pero así entonces lo vamos degustando y vamos compartiendo con ustedes todo lo que va apareciendo.
Entonces, para dentro de 8 días está la otra propuesta, ver el documental sobre el agua, ya se los envié, ya se los compartí. No olviden mandar las reflexiones porque eso hace parte de la nota, con eso es que voy sumando nota. Y a partir de dentro de 8 días, yo creo que ya comenzamos con las sustentaciones para que las vayan preparando. Ya alguien me mandó por ahí, creo que fue Leison el que me mandó sobre la desaparición de las especies y necesito que me empiecen entonces a mandarles diapositivas, un resumen y yo dentro de 8 días les empiezo entonces a colocar, yo aquí les proyecto las diapositivas y cada uno me va hablando qué fue lo que estudió en relación a las diapositivas para dejar ya para las últimas tutorías el papel de Colombia y Latinoamérica en relación a la ecología humana y a la parte del medio ambiente. Listo. ¿Hay alguna pregunta final? ¿Alguna quiere hacer alguna observación? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Las tres Valentinas, señora María Valentina. Entra Odín con su, entra Odín con su número de cédula y ahí está, ahí está. En Odín, en calificaciones, ahí está la nota del primer parcial. No le sale nada y yo ya la subí. Bueno, pero venga, se las comparto. Les voy a compartir aquí las notas. Vea, ya las voy a compartir aquí para que las vean. Esperen y verá, yo les doy la sorpresa, pues aquí se las voy a compartir. Véalas, aquí están. ¿Las están viendo? Agudelo Valentina, 5. Valentina Castaño, 5. Francisco Javier, creo que 5, aunque por aquí, bueno, sí. Jenny Lorena, 4-6. Karen Dayana Villada, creo que no le quedó en 5 porque no me ha mandado este trabajo, el del mundo frágil. Leison Enrique no me presentó el trabajo, no me presentó el parcial, creo que la nota le quedó como en 4. Y María Valentina, Jorge Andrés y Angélica María sacaron 5 en el examen. Sí, cuéntame. Karen, bueno, si me lo mandó, yo puedo corregir la nota, entonces mándamelo y me mandas a ver, me lo reenvías porque fue el único. De Coca-Cola me llegó solamente la reflexión, ve, ¿y por qué no me aparece? De Jenny es la única que me ha mandado, que yo ya la vi esta tarde la vi que ya me la había enviado, entonces no hay ningún problema, pero a todos les fue muy bien porque pues las tutorías hasta ahora han sido muy dinámicas, todos han participado, me ha parecido muy chévere y yo me alegro mucho porque hemos hecho, miren que esta horita y media se nos ha ido así como por entre un tubo y yo creo que hemos aprendido mucho. Lo más importante es eso, aprender y tomar conciencia en relación a la importancia que tiene la ecología humana y ese medio ambiente que prácticamente es nuestra vida. No podemos descuidarlo. Listo. Sí, es deliciosa. Saben, les cuento una cosa, Francisco, gracias por hacerme acordar. Una empresa como Colanta, que Colanta es la que produce leche, empezó a distribuir en Medellín nuevamente la leche en botellas de leche. Imaginen ustedes, y la gente está feliz. Pero yo recuerdo que en mi casa cuando llevaban las botellas, yo le sacaba la tapa que era en aluminio y me chupaba la nata. Y es muy chévere porque es muy bonito que las empresas vuelvan a apostar a los envases de vidrio porque realmente el daño que estamos haciendo con el plástico es una cosa loca. Entonces, bueno, Francisco, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más quiere algo que agregar? Karen, entonces ahora me escribe y me dice si le encontró y yo le cambio la nota. Listo, Karen. Bueno, listo, Karen. Un abrazo bien grande, que Dios los bendiga, una feliz noche. Muchas gracias por la participación y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden el trabajo de esta semana, ver el documental sobre el agua y
hacer una reflexión sobre el mismo y enviármelo a mi correo. Entonces estoy pendiente de la reflexión de Coca-Cola y el mundo de basura y el del agua. Listo. Una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Bueno, Angélica, gracias por la participación. Karen, Francisco, gracias. Valen Castaño, gracias. John Edison, en este momento estábamos cerrando. ¿Cómo estás? John Edison. John, buenas noches. ¿Cómo estás? Estábamos en este momento terminando ya el encuentro tutorial, porque van a ver un documental sobre el agua, sobre la importancia del agua, un documental que construyeron en la zona del Océano Pacífico, y estábamos haciendo una retrospectiva muy grande de un documental que vieron ahora 8 días sobre Coca-Cola y el mundo de basura, donde la compañía como multinacional no ha hecho uso de una responsabilidad ambiental que tienen con el manejo del plástico PET. Pero qué bueno que hubieras llegado antes para que hubieras visto el discernir de los muchachos, estuvo muy interesante. Y hoy estuve en la universidad y no lo pude ver. Pues hablé con Viviana y haciendo otro trabajo. Cuéntame. Ah, bueno. Bueno, una feliz noche, John, y gracias por el acompañamiento. Yo ya voy a subir el video a la plataforma. Bueno, feliz noche. Chao.